aquí y sobre todo le agradezco a Dios que nos concede estar juntos, caminando juntos, buscando ver su gloria a través de la guía de su Santo Espíritu que usa su palabra. Me siento muy privilegiado de poder hablarles a ustedes hoy, siendo domingo, día de fiesta, día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que preparamos nuestros corazones para adorarle. Nos humillamos ante su grandeza para escuchar su palabra y ser moldeados por esta palabra preciosa. Hoy no voy a predicar, hoy voy a platicar con usted. He sido movido para hablar un poco a manera de resumen sobre un tema que empezó Rogelio y le puse como título Caíste de la gracia, caíste de la gracia. Este título lo tomé de Gálatas capítulo 5, versículo 4, en donde dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Le invito para que inclinemos nuestro rostro y hablemos con Dios. Padre, te alabamos y quedamos maravillados ante tu majestad. Entendemos lo imposible que es comprenderte, conocerte. Eres supremamente sabio, infinito, eterno. Eres espíritu en tres personas y es difícil para nuestra lógica, nuestra física y matemáticas entender eso. Eres tan grande, tan inmarcesible, tan indescriptible y nuestro cerebro tan limitado que clamamos pidiéndote que nos ayudes. Que tu Santo Espíritu use tu palabra, que nos concedas ver tu gloria y le traigas palabra de consuelo a los corazones que están en necesidad de tu ternura, de tu compasión, de tu esperanza. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Un día regresé de trabajar. Mi esposa estaba con el libro de Tito, estaba precisamente en el capítulo 2, versículo 5, donde dice: cuidadosa de su casa, la dueña, la propietaria, la ama de su hogar. Ella llevaba aproximadamente 25, 26 años trabajando y me dice: voy a dejar de trabajar. De inmediato aparecen números en el cerebro y cierta preocupación, pero le dije: está bien. Ya cuando me recuperé un poco, me regresé y le pregunté: ¿por qué tomaste esa decisión? Y ella me dijo: encontré en la Biblia que a Dios le agrada que te sirva a ti y que atienda a nuestros hijos mientras ellos están con nosotros. Y entonces me quedé sorprendido con una lectura. Ella estaba tomando una decisión de un cambio trascendental y yo la manipulé, la chantajeé, la oprimí. Busqué estrategias de lo más ingenioso para que cambiara y nunca pude lograr que cambiara. Y ella, leyendo un texto, tomó una decisión de cambio. Me fui a la recámara un poco triste,
y pensando, Señor, ¿por qué le hablas con tanta claridad a ella y a mí no me hablas con esa claridad? La verdad es que Dios sí me ha hablado con claridad, pero me han entrado los mensajes por un lado y se me salen del otro. No se me quedan en el cerebro, no los atesoro, no los guardo, no los conservo, no los cuido, no procuro que permanezcan vivos dentro de mí y que surtan el efecto por el cual Dios me los dio. Comento esto porque he descubierto en muchas iglesias que la mayoría son mujeres. Hay congregaciones en donde el 80% son mujeres y pocos hombres. Y generalmente las mujeres, quizá debido a su sufrimiento, a su sensibilidad, a lo difícil que son los maridos, son las que empiezan a sufrir transformación radical en su vida, en su pensamiento, en su conducta. Algunas son más lentas, otras más rápidas, pero tienen cambios. Y hemos ido descubriendo a través del tiempo que muchas mujeres tienen necesidad de consuelo, experimentan situaciones muy difíciles dentro de su hogar, tanto con sus hijos como con sus maridos. Así que me pareció apropiado pensar en una mujer que le llamamos Paula, una mujer que nosotros conocemos y que hizo profesión de fe hace 5 años y se empezó a involucrar mucho en las actividades dentro de la iglesia. Estudios bíblicos, oración, evangelismo, servicio, cunero, siempre muy activa y empezó a trabajar también con sus hijos. Y a medida que va pasando el tiempo, esta mujer persevera, pero de hace algunos meses reduce su actividad. Y se le empieza a ver el rostro de mal humor, serio, ya no sonríe, cansada. Y entonces nos enteramos que está enferma. Y vamos a visitarla. Llevamos para cenar leche y pan y cuando descubre que estamos realmente interesados, no solo por su condición física, sino también espiritual, empieza a platicar un poco y menciona cuál es la raíz de sus problemas. Ella me dice, yo he sido obediente a Dios. Oro mucho, le he pedido mucho a Dios, muchas horas de oración, he estudiado mucho, he memorizado la Biblia, he dado estudios bíblicos, he estado involucrado en evangelismo, he estado trabajando, sirviendo en la iglesia, he estado enseñando a mis hijos. Y mi esposo es indiferente. Mi esposo no se porta bien. Estamos viviendo en la casa de sus papás y aunque paga renta y sus papás no se meten con nosotros, pues la Biblia dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Y este hombre no obedece. Ya estoy cansada, estoy fastidiada. Dios no me oye, mis hijos ahí la llevan, pero este hombre no cambia. Bueno, vamos a dejar el asunto así. Paula tiene algunas dificultades. Yo le quiero plantear 4 preguntas iniciales a partir de esta descripción. ¿Qué es lo que Paula comprende de su problema? ¿Qué es lo que Paula comprende de su problema? Pregunta 2. Según la perspectiva de Dios,
Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál es el problema fundamental? Pregunta 3. ¿Qué otros problemas se pueden sumar a esta situación que nos está describiendo Paula? ¿Qué otros problemas se pueden agregar? ¿Qué más conflictos se pueden sumar? Número 4. ¿Dios puede ayudar a esta mujer? Y puede ayudar a otras personas que pueden tener otro tipo de problemas que pueden ser paralelos a este. Si esta mujer se acercara con ustedes como matrimonio, ya que se levante, y les pide ayuda, ¿qué es lo primero que harían con ella? Vamos a suponer que ella no está enferma. Orgánicamente su problema no es orgánico, no es físico, no es anatómico. Está bien físicamente. Vamos a suponer que su marido realmente es creyente. Su crecimiento tal vez es lento o como sea, pero es creyente. Vamos a suponer que hasta este momento usted no recibe más información, solo con esta información. ¿Qué es lo que se puede hacer con alguien como esta persona? Vamos a abordar este asunto desde cuatro etapas para atender una situación de este tipo, una situación matrimonial como esta o alguna otra situación matrimonial. Estoy tomando como base algunos autores como Wayne Stuart Scott, el pastor MacArthur, Pollison. Bueno, hay algunos autores, pero básicamente estoy utilizando el material de la Asociación Noutética de Estados Unidos. Lo primero que vamos a abordar con esta mujer es la esperanza bíblica. Sea creyente o sea incrédulo, toda persona necesita esperanza bíblica cuando está experimentando una dificultad. Porque toda persona tenemos la inclinación a concentrarnos en nuestro yo. Es natural, es lo normal. Entonces, generalmente nos vamos alejando de Dios y nuestra vida se concentra en nuestro juicio, en nuestra perspectiva, en nuestro enfoque. En la medida que nos vamos alejando más de Dios, que realmente nos vamos alejando de la palabra de Dios, nuestra confusión va aumentando. Nuestra vaciedad va aumentando, nuestra culpa va aumentando. Así que cuando nosotros encontramos cualquier situación que una persona viene a hablar con nosotros, ¿de qué debemos hablar? Lo primero de lo que debemos hablar es de Dios, de Dios. Hay muchas presuposiciones, mucha gente cree que conoce a Dios, pero cada quien construye su Dios con sus propias características dentro de su cerebro, pero Dios no es ese Dios, exclusivamente Dios es amor, no. Dios es infinito, Dios tiene muchas perfecciones, Dios es indescriptible. Si a Dios solo se le define con algunas características establecidas por el ser humano, lo que está haciendo es idolatría. Dios es lo que Él dice que es, no lo que nosotros suponemos, nos imaginamos o queremos. Así que lo más importante es venir y revisar nuestro entendimiento. ¿Quién es Dios? Su gracia, su soberanía, su generosidad, su perdón, su llamado. Y de manera práctica debemos hablarle de un texto de esperanza. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Si nosotros
Conocemos a esta persona y esta persona nos adelanta algo de sus dificultades. Podemos decirle, usted puede tener esperanza. La palabra esperanza, usted lo sabe, significa que ve hacia futuro la felicidad. La felicidad está allá adelante, no está aquí donde usted está adelante. Eso se llama esperar. La esperanza, depositar confianza en algo que Dios va a dar un poco más adelante. Así que debe mirar su felicidad, su deleite, su alegría, su paz, su gozo, su amor, que está un poquito más adelante. Dios lo tiene preparado para usted. Eso es esperanza. Entonces, una persona debe saber que de parte de Dios va a recibir beneficios. Y en este texto nosotros encontramos cuatro beneficios. Primer beneficio, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe, Dios te entiende, Dios te comprende, Dios incluso preparó lo que estás viviendo. Él lo hizo posible de manera providencial. Él es poderoso. Hizo cada uno de tus días desde antes de que nacieras, desde la eternidad pasada. Entonces, debes poner tu esperanza en Dios. Él te lo dice de esta forma: no te ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna dificultad, ningún conflicto, ningún problema, ninguna prueba que no sea humana. El problema que tú estás viviendo lo están viviendo muchas otras personas. Lo vivieron ayer otras personas. Lo vivirán mañana otras personas. Dios te está dando la información que tu problema, hasta cierto punto, como decía Toño, es normal. Lo normal es que crezcas. Los niños experimentan dolor en la medida que crecen. Los jóvenes experimentan sufrimiento en la medida que maduran. Usted, como matrimonio, en su matrimonio, experimenta sufrimiento y aflicciones en la medida que madura, se perfecciona, que se conoce a usted y conoce a su cónyuge. Dios le dice eso entonces. ¿Dios le conoce? ¿Dios sabe? Sí. Segunda razón por la que tiene que estar poniendo su mirada en Dios y estar confiando que Él está preparando su felicidad, su esperanza. Dios es fiel. Dios es fiel. Él no es infiel, Él no es traidor, Él no es desleal, Él no es inconstante, Él no es voluble. Tal vez la persona con la que usted vive ha fallado. Su papá quizá falló, su mamá, su hijo, bueno, usted mismo quizá falló. Todo ser humano es falible, no es perfecto, es lo normal. Su hijo siempre va a atinarle, va a acertar a todo lo que usted le mande. No, está aprendiendo. Le falta prudencia, le falta sabiduría, le falta experiencia. Si usted, que ya es adulto, a veces falla, pero Dios es fiel, Él no falla. Absolutamente confiable. Primera razón, Dios sabe lo que está viviendo. Segunda razón, Dios es fiel. Tercera razón, Dios no va a poner sobre usted un sufrimiento mayor al que puede soportar. Dios conoce sus fuerzas, Dios conoce su capacidad, Dios conoce su resistencia. Usted no le pone un bulto de 50 kilos a su hijo cuando tiene 7 años y le dice: hijo, carga esto. ¿Por qué? Porque su hijo no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque usted tiene un poco de inteligencia. Bueno, pues Dios es más sabio. Dios sabe lo que usted aguanta. De acuerdo al sapo es la pedrada, decía un dicho mexicano antiguo. Así que
Si usted es un sapito, pues la piedra es chiquita. Ya si es un sapo más grande como algunos que conocemos, bueno, ya. Primera razón por la que tiene que poner su esperanza, su confianza en Dios. Dios conoce su problema, Dios es fiel, Dios sabe su resistencia. Y cuarta razón por la que tiene que estar mirando con confianza, esperando en Dios, es que Dios le va a dar una salida. Dios le va a dar una salida. Esta expresión salida se refiere a un túnel que está oscuro. Y usted está en medio del túnel, arriba oscuro, a la derecha oscuro, a la izquierda oscuro, abajo oscuro, a la frente oscuro, atrás oscuro. Todo está oscuro, no se ve nada, pura oscuridad. Eso produce angustia, eso produce inseguridad. No puede dar un paso porque probablemente hay un abismo. Pues Dios le pone un punto blanco por allí. Ese punto blanco es la salida. Tiene que caminar usted. Dios le va a mostrar la salida. La salida está aquí. La sabiduría de Dios está contenida en su palabra. Solo es cuestión de que venga en humildad y le pregunte a Dios, ¿cuál es mi salida? 4 razones por las que debe poner su esperanza en Dios. Número 1, dígamele usted, conoce su problema. Dios es fiel, no le pone más carga de la que puede soportar y Dios le da salida. Así que vivir enfocados en nuestra justicia propia nos separa de Cristo, por lo que debemos predicarnos continuamente lo que Dios dice, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. La primera etapa que nosotros debemos llegar y platicar con Paula es darle esperanza según la palabra de Dios. La segunda etapa con la que debemos trabajar con Paula es presentarle la perspectiva que Dios tiene de su problema. Presentarle la perspectiva, el punto de vista que Dios tiene del problema que ella está enfrentando. Porque según su perspectiva de Paula, ella es la víctima, ella es la mártir, ella es la que está bien, todo mundo está mal, el pastor no hace nada, los hermanos no hacen nada, los hijos no hacen nada, el esposo no hace nada, ella lo tiene que hacer todo. ¿Qué es lo que Paula comprende de su problema? Su perspectiva dice que ella se ha sacrificado por su esposo, por sus hijos, por su familia, por la iglesia. Ella ha sacado a flote. Si la familia todavía existe es gracias a ella. Pero ¿Dios no le ha ayudado con algo? De manera providencial, Dios no le dio ayuda antes de que naciera. Cuando nació, no le puso personas que estaban allí para que ella naciera. Cuando ella tuvo el primer mes, ¿no había algunas personas que protegieron su salud? Cuando tendría 5 años, ¿no había personas que cuidaron para que ella era imprudente y no sufriera un accidente? Cuando tenía 10 años, ¿Dios no existe para ella? Bueno, por eso es tan importante. Ella tiene su punto de vista, pero es importante plantearnos la pregunta, ¿cuál es la perspectiva de Dios con respecto a ella? Ella puede decir, Dios siempre ha estado conmigo. Bueno, eso dices tú. Y probablemente tú, Dios, el que construiste dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, en base a tus expectativas, ese Dios siempre ha estado contigo.
ya lo traes adentro. Pero el Dios de la Biblia, ¿qué dice? ¿Lo escuchas? ¿Lo conoces? ¿Lo oyes? ¿Sabes lo que te manda? Recordemos que todo problema en la Biblia tiene 3 niveles de atención, 3 niveles de atención. El primer nivel en la Biblia que se nota y que las personas describen son las acciones, las palabras, las conductas, las actitudes. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne, el adulterio, las relaciones fuera del matrimonio de alguien casado, las fornicaciones, las inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol en el versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Dios siempre ha estado conmigo, pero estás viviendo en adulterio. Es que Dios siempre ha estado conmigo, pues eso dices tú, pero Dios dice que no heredarás el reino de Dios. Dice que si eres un pleitista no vas a heredar el reino de Dios. Que si vives en envidias no heredarás el reino de Dios. Eso es lo que dice Dios. Tienes 2 opciones, sigue pensando lo que tú quieres creer o cree en lo que Dios dice. 2 opciones. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, otro ejemplo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No vivan en el error, no vivan en la equivocación. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero es que yo me siento bien. Pues está bien que te sientas bien. Pero el sentirse bien no es un sinónimo de santidad. El sentirse bien no es un sinónimo de obediencia a Dios. El sentirse bien puede ser un engaño. Entonces, el primer nivel del problema son las acciones, las palabras, las actitudes, la conducta. El segundo nivel son las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y bueno, esto es algo que también la mayor parte de personas hemos experimentado de diferentes formas, pero permítanme abordar, por cuestión de tiempo, el tercer nivel, que es, según la Biblia, el que más nos importa. ¿Se acuerda cuál es? Lo externo, lo primero, la conducta, lo físico, lo segundo, la mente, pero la raíz de todo, ¿dónde está? El corazón, el corazón. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21 lo dijo de esta manera: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De dentro del corazón, de la parte invisible, de la parte interna del ser humano salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, aquí nosotros nos encontramos con un gran problema. Nosotros solo vemos lo externo, vemos la conducta, vemos las actitudes, vemos los gestos, vemos las miradas, oímos lo que dicen y a partir de eso suponemos el origen, ¿verdad? Pero a Dios lo que atiende, lo que
dice que es importante es el interior. Lo que le importa a Dios es la parte interna y después la manifestación externa. Pero nosotros no somos Dios. Hay una escena muy didáctica, muy sencilla, muy práctica. Usted la conoce en primer libro de Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 6. Samuel ha recibido la comisión de parte de Dios de ungir al nuevo rey de Israel que va a sustituir a Saúl, ¿verdad? Y entonces Dios le manda que vaya con Isaí. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, y aconteció que cuando ellos, los hijos de Isaí, vinieron, él, Samuel, vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí, y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido, porque lo vio grandote, hermoso, fuerte, bien. Este sí es un liderazo. Vamos a tener éxito con él porque se ve magnífico. Y ahí lo frenó Dios. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel. Vean este negativo. No mires a su parecer. No mires su apariencia. No mires el aspecto físico externo, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Yo lo desecho. Porque Jehová no mira, vea ese contraste, la gran diferencia. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo. Le encanta ver a los niños bonitos, pero a los niños deformes, los niños enfermos, los niños, mejor ni acercarse, ¿verdad? Al niño bonito hay que abrazarlo, besarlo, pero a los que están cuadriplégicos con parálisis muscular o cerebral, esos hay que alejarse. Es lo natural en el ser humano. Y Dios dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón. Pues aquí estamos en un problema. Nosotros no podemos mirar el corazón. Hay tanta hipocresía, tanta mentira, tanta farsa, tanto charlatán. La Biblia nos advierte. Todo mundo miente, usted miente, yo miento, todo mundo miente. El presidente de la República miente, los banqueros mienten, todo mundo miente. Con su lengua engañan, dice Romanos 3:12. Bueno, el Señor Jesús lo dijo de esta forma en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Dijo que era necesario que nosotros no basáramos nuestros juicios en nuestra perspectiva pecaminosa. No hiciéramos nuestros análisis, deducciones a partir de nuestra perspectiva caída. Que si nosotros encontramos una dificultad, por ejemplo, Paula, con su marido, lo primero que tiene que hacer es examinar su corazón de Paula. Paula, ¿quieres ayudar a tu marido de veras? ¿Quieres que tu marido sea activo, líder, dinámico, masculino, viril, valiente, tierno? ¿Quieres? ¿Sí? Bueno, antes de que quieras ayudarle, examínate a ti misma. Revisa cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo estás? El Señor Jesús les advirtió a sus discípulos: tengan cuidado,
¿Por qué? Porque la cultura, la religión de esa época estaba caracterizada por el liderazgo de los fariseos. ¿Y los fariseos cómo eran? Hipócritas. Lo único que les preocupaba era lo externo, lo aparente, ser aplaudidos, que los vieran, el cumplimiento mecánico de su religión. Con su boca hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y el Señor Jesús no quiere que sus discípulos imiten ese tipo de conductas, así que le dice: ¿quieres ayudar a tu hermano? ¿De veras te interesa? ¿Lo amas? ¿Estás traspasado por el amor de Dios? ¿Traspasado por la palabra de Dios? ¿Por el Espíritu de Dios? ¿De veras has saturado tu mente, tu corazón, tu vida, tus actitudes con la palabra de Cristo y ello te está gobernando? Y la conducta y la actitud de Cristo ahora es la que te mueve, te constriñe, te guía para que busques ayudar a tu hermano. Sí, de veras. O lo que te está gobernando es la comparación, el sentido de superioridad, el sentirte justo a tu propia opinión, bueno en tu propia opinión, sabio en tu propia opinión. Tus estándares tú los estableciste. Y quieres que sea moldeado a como tú quieres, no como Dios quiere. El Señor Jesús dijo: no caigan en la hipocresía, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Y vean, sí, tienes que ayudar a tu hermano, esa es tu responsabilidad. Saca la paja del ojo de tu hermano. Vas a poder sacar. Dios te manda que le ayudes a tu esposo, pero examínate primero. Cuando en efecto el amor de Dios, la compasión de Dios traspasa a Paula, Paula va a ser usada por Dios para tener una buena influencia sobre su marido. ¿Qué otros problemas pueden sumarse a los que ya enfrenta Paula? Nosotros escuchamos a Paula, nosotros vimos a Paula. ¿Qué es lo que, después de aplicarnos nosotros mismos este texto, ¿verdad? De pedirle a Dios que no estemos juzgando con un juicio pecaminoso, sino que en efecto su palabra nos esté gobernando. ¿Qué problema o qué pecado alcanzamos a percibir en la vida de Paula? Lo primero que notamos es, usted se acuerda, ya lo notó, su enojo y amargura. Su enojo y amargura. Se parece a una flecha, está como afilada, puntiaguda. Se parece al ajenjo, tiene amargura de espíritu. La Biblia dice raíz de amargura en Hebreos. Golpea verbalmente a su esposo y a sus hijos. Quizá físicamente ha tenido explosiones de ira, de enojo. Tiene una actitud crítica, tiene actitud indiferente en ocasiones. No puede controlar su mal genio. Es explosiva. En algunas ocasiones se va hasta hacer ejercicio, hasta quedar exhausta porque está que revienta, no se soporta a ella misma. Es fácil que discuta con las personas, que grite y luego que niegue: yo no estoy enojada, no, yo no, amargada, no. Dice que sus corajes son razonables, tienen base, porque es injusto lo que está haciendo su marido. Eso es lo que podemos alcanzar a percibir simplemente con lo que ella mencionó. En segundo lugar, lo que nosotros notamos es que está enfocada en sí misma, porque ella ora, ella obedece a Dios, ella cumple los estudios bíblicos, ella asiste a las actividades de la iglesia, ella es ejemplo de obediencia, ella es buena mujer, ella es buena esposa, ella es buena madre, ella.
En la Biblia nosotros encontramos enseñanzas del Señor Jesucristo que nos habla sobre una palabra que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 25. Y es la palabra afán. Es pensar malhumoradamente, tener ideas obsesivas, tener idea fija. Uno de los problemas de centrarse en sí mismo es que se angustia y se presiona y vive con mal humor debido a que no se cumplen sus expectativas, no se alcanzan las metas que ella tiene dentro de su mente. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, está hablando el Señor Jesús, el sermón del monte. Y vean el negativo, no os afanéis, no pienses malhumoradamente, no seas obstinada, no seas obsesiva, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No te arraigues en las riquezas de este mundo, no estés afanado porque tu felicidad no está aquí en la tierra, si es que eres discípulo del Señor Jesucristo. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por más que se angustie, se presione, por más que se concentre allí, por más que haga ejercicios, añadir a su estatura un codo? 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 31, no os afanéis pues. Bueno, el Señor aquí utiliza esta palabra de manera insistente, negativo, es negativo. ¿Por qué? Porque esta persona está enfocada en sí misma. Pero esta misma palabra, esta preocupación, este angustiarse, esta idea obsesiva, se utiliza enfocándose en Dios y en otros cristianos, según Mateo 6:31, 6:34, 10, no es cierto. 1 Corintios 7:32 al 34, 1 Corintios 12:25, Filipenses 2:20. Existe un afán centrado en sí misma y existe un afán centrado en la gloria de Dios y en servir a los hermanos. También existe un temor centrado en sí mismo y un temor centrado en los humanos, o al revés. Tener miedo del qué dirá la gente, tener miedo de la opinión, del juicio de las personas, cómo nos ven, qué piensan de nosotros, qué nos pueden hacer. Algunos textos en donde aparece este temor a los hombres, temor al hombre, está en Mateo 9:8, Mateo 10:26, 10:28, 14:5, 21:26, 21:46, Romanos 13:3, en fin, de esto habla mucho. Un temor egoísta. Pero hay un temer a Dios, una reverencia a Dios, un quedar maravillado de la grandeza de Dios, un vivir con las promesas de recibir las bendiciones de Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios 7:1, 1 de Pedro 1:14 al 17, Salmo 103, versículo 17, y bueno. Lo que estamos notando entonces es que si Paula está enfocada en su justicia propia, se está separando de Cristo y de su gracia. Lo que tiene que hacer Paula es regresar al Evangelio. Regresar al Evangelio. Lo primero que estamos haciendo con Paula es darle esperanza bíblica. En segundo lugar, presentarle cómo Dios ve su situación. En tercer lugar,
se le conoce como el cambio bíblico, cambio bíblico. Este cambio bíblico está descrito en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Es hasta cierto punto, bueno, yo así le puse la metodología de Dios de la sustitución. Metodología de Dios de la sustitución. Si nosotros tuviéramos o pudiéramos hacer esto, tuviéramos un recipiente con agua y sacáramos agua de en medio, ¿qué va a suceder? El resto de agua va a ocupar el espacio, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere solamente sacar una conducta, un pecado, va a tener un problema de que otras prácticas van a ocupar el lugar. Dios dice que una conducta, una actitud, una práctica tenemos que sustituirla por otra. El cambio no se da dentro de los deseos, dentro de la imaginación, el cambio se da en la obediencia. En la medida que hay obediencia, en esa medida Dios transforma. La fe bíblica, la fe que salva, es fe obediente que transforma. Esta fe bíblica que transforma nos santifica, nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. Porque esa es la meta, usted sabe, ¿verdad? Dios tiene como meta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Efesios 4:13. Dios quiere hacer en nosotros la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Toda persona que Dios salva tiene una meta a donde Dios lo va a llevar. Que sea semejante a la imagen de Cristo. Y para eso necesita este proceso de santidad. Y el corazón del creyente arde por ese anhelo para que se cumpla el propósito de Dios de ser cada día más semejante a Cristo. Bueno, lo que está experimentando doña Paula se va a complicar. Planteo la cuarta pregunta. ¿Dios puede ayudar a esta mujer? ¿Dios puede ayudar a una familia que está experimentando problemas parecidos, problemas pues que pueden ser paralelos a esto? La respuesta que usted sabe, porque él lo ha experimentado, es sí. Sí, lo primero que tiene que aceptar es que ella tiene un problema de relación con Dios. Un problema de relación con Dios. Mucha gente cree que si hace actividades entonces le cae bien a Dios. Si realiza obras entonces Dios le va a amar más. Se va a ganar el favor de Dios. Pero no es así. Eso no enseña la Biblia. Eso lo enseña el análisis transaccional de psicología. Eso lo enseñan los comerciantes. Me das y te doy. Pero Dios es Dios de gracia. Y tenemos que cambiar ese sistema de pensamiento dentro de nuestra mente. Dios buscó y estableció una relación, no por lo que hicimos, sino a pesar de lo que hicimos, no por lo que hacemos, no por lo que haremos, sino por gracia, porque Él es así. Por los méritos de Cristo, porque Cristo fue el que ganó nuestra relación de reconciliación con Dios. Dios usó a Cristo como nuestra propiciación. Sacrificó a Cristo para que la deuda de su justicia quedara satisfecha.
Dios es el que provee el pago de nuestra deuda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que necesitamos restablecer es esa relación de amar a Dios, de estar agradecidos de Dios, de estar recibiendo con gratitud lo que Dios nos da. ¿Cómo se restablece? Esto, hermanos, ustedes lo han estudiado mucho en los cursos de Jim Pyle, ¿verdad? Cuatro elementos necesarios para restablecer nuestra relación con Dios. Nosotros no vamos a mejorar nuestra relación matrimonial si no abordamos estos 4 elementos. Es lo primero que tenemos que revisar. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Si mi relación vertical es cercana, es fuerte, es buena, es amorosa, entonces mi relación horizontal va a ser buena. Porque el flujo, el poder, el amor de Dios me va a traspasar. 4 elementos para revisar nuestra relación con Dios. Número 1, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. El señorío de Cristo. Esto significa la conciencia y la práctica real de reconocer que el soberano, el glorioso, el amo, el dueño, el creador, el sustentador, es Cristo. Es Cristo. Él me compró, soy propiedad suya, soy su esclavo. Esto lo describe Romanos capítulo 6 con detalle. En segundo lugar, y este segundo elemento de mi relación con Dios me produce una pregunta. Levante la mano, ¿quién de ustedes ya no es egoísta? Gracias a Dios. ¿Quién de ustedes no es vanidoso? ¿Quién de ustedes no es orgulloso? ¿Quién de ustedes no es mentiroso? ¿A quién de ustedes no le gusta el dinero? Dios dice, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 14, ya me acordé que de aquel lado chilla el micrófono, que dentro de nosotros, siendo creyentes, habitando dentro de nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, hay residuos de pecaminosidad. El segundo elemento es ser consciente de que dentro de nosotros existen residuos de pecaminosidad. Aún estamos batallando con el pecado y hasta el instante en que muramos vamos a continuar batallando con el pecado. Porque el apóstol Pablo dice, porque hay una ley en mis miembros. Porque soy vendido al pecado, porque hay una lucha queriendo yo hacer lo que le agrada a Dios, no puedo hacerlo, sino que hago lo contrario, lo que no debo hacer. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23. Primer elemento para revisar en mi relación con Dios. ¿Estoy experimentando diariamente el señorío de Cristo en mi vida? ¿Realmente Cristo es mi Señor? Segundo elemento de mi relación con Dios. ¿Soy consciente de mi pecaminosidad? ¿Cuáles son mis batallas? Tercer elemento. ¿Estoy comprendiendo el sacrificio de Cristo? ¿Estoy comprendiendo el sacrificio de Cristo?
¿Qué tan importante es estar repasando en el texto bíblico? Por ejemplo, a mí me encanta Lucas 22 y 23. La actitud del Señor ante el sufrimiento. Ahí está sentado, ahí tiene a su lado a don Judas Iscariote. ¿Lo está odiando? Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. ¿Lo está odiando? Los amó hasta el fin, los amó perfectamente, los amó siempre, completamente. Y toma de su pan y se lo da en su boca. ¡Cuánta ternura! Y sabe el Señor el odio que siente Judas en su corazón, el amor que tiene por el dinero. Vio a Jesús, su compasión, su ternura, su amor, su interés por las personas que están sufriendo. Oyó sus enseñanzas, 3 años y medio. Vio su integridad, vio su poder, pero no lo amó. Le interesaba el dinero. No lo amó. Jesucristo le dio poder para sanar enfermos. Jesucristo le dio poder para sacar demonios. Pero Jesucristo sabía que era un traidor. Jesucristo sabía que no lo amaba. Jesucristo sabía que era un aliado de las personas que querían matarlo y que finalmente lo mataron. ¿Usted ha sentido el odio con esa intensidad? ¿Ha sentido el desprecio? ¿Lo han apedreado? Recientemente allá en la Sierra Norte de Puebla estaba con un hombre que sus familiares y su comunidad lo apedrearon físicamente por creer en Cristo. ¿A qué estamos dispuestos por Cristo? ¿A recibir solamente? Decía Héctor, no es tiempo de dar. El que quiera ser discípulo de Jesús, el que quiera recibir una corona en el cielo, tiene que caminar con su cruz. No existe ninguna persona que llegue al cielo y reciba la bienvenida de parte de Dios que no cargue una cruz aquí en la tierra, que no esté comprometido con el Señor Jesucristo. No existe eso. Así lo asegura el Señor Jesús. Entonces, este cambio que necesita implica que comprenda que Jesús es su señorío, su Señor. Necesita vivir el señorío de Cristo. En segundo lugar, tiene que reconocer sus residuos de pecaminosidad. En tercer lugar, tiene que maravillarse del sacrificio sustitutorio de Cristo. Y en cuarto lugar, debe arrepentirse y pedir perdón continuamente. Debe arrepentirse y pedir perdón continuamente. Hay personas que no tienen el hábito ni de llamar a su pecado por su nombre, ni de confesar sus pecados, ni de pedir perdón, y tampoco de dar perdón. Doña Paula tiene un diosecito. Ahí tiene a Jesucristo, pero ella tiene su diosecito. Su diosecito es su ego, lo está entronizando en su corazón. Su diosecito es su justicia propia,
Su diosecito es su sabiduría propia, su diosecito es su bondad propia. Se está olvidando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se está olvidando de la compasión que Dios ha tenido. Y esto se parece a lo que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 3, principalmente en el versículo 3, la conducta legalista, la conducta farisaica, la conducta hipócrita, la conducta que confía en su justicia propia y hace a un lado la justicia de Dios. Una persona que no es agradecida a Dios, una persona que no comprende su necesidad de Dios. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Note esto, la palabra pero es lo negativo. Qué bueno que tienen celo de Dios, pero no conforme, no subordinado, no de acuerdo a la verdad de Dios, no conforme a ciencia. ¿Por qué dices eso, Pablo? Porque ignorando, pisoteando, haciendo a un lado la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando nos ensimismamos en nuestro yo, cuando consideramos dentro de nuestro hogar, y pues a veces es un proceso de crecimiento que algunos experimentamos. Somos muy activos dentro de la iglesia y queremos cambios en nuestro hogar. Y los cambios se tardan. Los cambios se tardan. Y entonces nos indignamos. Porque las personas no entienden. Se lo explicamos y no entienden. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Así que puede ser la mujer la que se siente ofendida, indignada, molesta porque su marido no madura. O puede ser el esposo el que nota que su esposa es la que no crece. Y eso le hace exigir derechos, exigir justicia, decir que lo que está viviendo no es justo, afanarse en sus valores, sus estándares y sus expectativas. Finalmente, cuarto aspecto, la cuarta etapa es la práctica bíblica, Hermanos, a través de este seminario hemos estudiado que es bueno conocer a Dios, es bueno conocer la Biblia, es bueno comprender y dolerse de nuestros pecados, es bueno confesar nuestros pecados, es bueno pedir perdón, es bueno saber investigar cómo podemos cambiar. Todo esto es bueno, pero no es suficiente, si no obedecemos a Dios. No sirvió esto de nada. Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Siempre nos ha juzgado, nos va a juzgar a todos, a creyentes y a incrédulos por nuestras obras. Porque nuestras obras van a demostrar si en efecto tenemos fe o no tenemos fe. El apóstol Pablo les escribió a los romanos en el capítulo 1, versículo 5, que él recibió la gracia del apostolado para guiar a obediencia a los creyentes. Empieza su libro de Romanos con obediencia. Y termina su libro de Romanos con obediencia, capítulo 16. En el capítulo 16, también el apóstol en el versículo 26
dice que este evangelio y estos mandamientos de Dios se han dado para que quienes han guardado este conjunto de enseñanzas de Cristo obedezcan. Los predicadores tienen como finalidad guiar a sus congregaciones para que obedezcan. Los maestros para que obedezcan. Los padres para que obedezcan. Obedezcan a Dios. Pero no obedezcan como un martirio. No obedezcan como si estuvieran obedeciendo a un capataz, sino que obedezcan porque aman, porque se deleitan, porque buscan la gloria de Dios, porque anhelan que Dios esté honrado. Solamente un texto final que le pido que usted busque. 1 Corintios capítulo 10. La gran diferencia entre un crédulo e un incrédulo. La gran diferencia entre un genuino discípulo y un falso discípulo es que el genuino cristiano, todo lo que hace, todo lo que dice, busca no su gloria, sino la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, vea esa palabra, todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si nosotros vivimos enfocados en nuestra justicia propia, nos estamos separando de Cristo. Lo que necesitamos hacer diariamente es predicarnos el Evangelio de Dios. Todos necesitamos estar revisando nuestra relación con Dios y ver las dificultades como oportunidades que Dios nos da para conocerlo a Él, para ser madurados y para ayudar a nuestra cónyuge. Que Dios se glorifique con su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos sido capacitados por tu palabra. Tú nos has guiado a través de tus enseñanzas. Te damos gracias porque hemos podido estar este tiempo, estos días, en este lugar. Tú nos trajiste. Nuestros corazones anhelaban y siguen anhelando oírte solo a ti, Padre. Ayúdanos a que pues las reflexiones, comentarios que provienen de seres humanos, los respetemos, pero que lo que atesoremos sea tu palabra, sea lo que tu Santo Espíritu nos está convenciendo que dice la Biblia. Padre, danos discernimiento, danos entendimiento, dámonos capacidad para diferenciar cuando se está dando una enseñanza que proviene de tu verdad. Ayúdanos a afirmarnos en que la oración verdadera, la oración que a ti te agrada, nunca está separada de tu verdad. Solo en tu palabra estableces pues los principios que a ti te agradan. Concédenos que busquemos solo tu gloria y tu deleite mientras te amamos y nuestros corazones se maravillan ante tu grandeza, ante tu majestad. Bendito seas, Padre. Te suplicamos por las personas que tienen angustia, preocupación, problemas en sus relaciones matrimoniales, con sus hijos, con su familia extendida. Te rogamos que tú les ayudes. Y si tienen problemas en su propio corazón, Padre, que tú les guíes a tu palabra y que se pongan a cuentas contigo. Gracias por cada hombre y por cada mujer que nos has permitido caminar con ellos. Gracias por los predicadores
Bendito seas, hemos sido edificados porque los has usado para que nos instruyan y hemos aprendido de ellos. Te pedimos que nos despidas en nombre de Cristo. Amén. Gracias, Juan.